Bien, en esta práctica vamos a hacer los cálculos correspondientes para calcular los saldos, los totales y los promedios. Para generar la lista de meses correspondientes, pues bueno, ya saben, nada más escribimos el primer mes, buscamos el puntero correspondiente y extendemos hacia abajo hasta diciembre. Todo esto pues lo tenemos que capturar de acuerdo en la celda que corresponde. Vamos a cambiarle el nombre, dice por default hoja 1, vamos a cambiarle el nombre. Para ello pues nos ubicamos en donde dice hoja 1, botón secundario, cambiar nombre y le vamos a poner tabla original. Tabla original. Tabla original y presionamos Enter. Esto de duplicar las hojas tiene mucha utilidad, mucha utilidad, ya que puede haber ocasiones en las que tenemos una tabla específica y tal vez queremos hacerla de otra forma o cambiarle ciertas cosas sin que la original se nos pierda. Entonces es muy útil esto que hacemos de duplicar la hoja. Bueno, vamos a duplicarla, esta se va a quedar así. Para duplicarla nos ubicamos donde dice tabla original, botón secundario y hacemos clic en mover o copiar. En esta ventana simplemente seleccionamos mover al final, crear una copia, aceptar. Por default del programa le pone el mismo nombre, solamente que con un número entre paréntesis. Vamos a cambiarle el nombre. Para ello nos ubicamos en donde dice tabla original 2, botón secundario, cambiar nombre. Y le vamos a poner tabla con formato. Tabla con formato. Y vamos a ponerle, ahora vamos a asignarle ya un formato como tal. Para ello, bueno, voy a habilitar la cinta de opciones. Voy a seleccionar el rango de celdas A1, D1 y voy a aplicar el siguiente formato. Combinar y centrar. Voy a cambiar el tipo de fuente, le voy a poner Algerian. El tamaño le voy a poner 16. El color de la fuente se lo voy a poner en púrpura. Y en bordes voy a desplegar bordes y voy a seleccionar la opción que dice borde doble inferior. Listo. A continuación vamos a darle formato al resto de la tabla. Para ello seleccionamos el rango A4, D15, presionamos control, seleccionamos el rango B3, D3, después el rango A17, D17 y finalmente el rango A19, D19. Soltamos control y asignamos el siguiente formato. Le vamos a poner Arial, tamaño 12, centrar, todos los bordes. Vamos a aplicar formato monetario. Para ello nos vamos en la sección celdas, hacemos clic en formato, formato de celdas. En el lado izquierdo vamos a seleccionar moneda, posiciones decimales 0, símbolo, está bien el signo de pesos, y en números negativos seleccionamos la última opción, que nos da en menos y el signo de pesos con los números en rojo, aceptar. Bien, a continuación vamos a seleccionar rango B3, D3, que es donde tenemos nuestros encabezados de columna. Vamos a aplicar negrita, vamos a aplicar color de relleno, vamos a ponerle azul claro. Después vamos a seleccionar el rango A4, A15, que es donde tenemos los meses. Vamos a alinear a la izquierda, color de relleno y vamos a poner color amarillo. A continuación vamos a seleccionar totales y luego promedio. Vamos a alinear a la izquierda, vamos a aplicar negrita y a continuación, bueno, pues donde vamos a obtener nuestros resultados,
que van a ser la columna de los saldos, la fila de los totales y la fila de los promedios, vamos a aplicar una fuente un poco más grande con negrita para resaltar más. Bueno, también vamos a poner negrita aquí a los meses y ahí está. Ahora vamos a seleccionar el rango D4, D15, que es donde van a estar nuestros resultados. Presionamos Control y ahora seleccionamos el rango de los totales, que sería B17, D17, y el rango de los promedios, que sería B19, D19. Soltamos Control, vamos a aplicar un tamaño de fuente un poco más grande, que en este caso es 14, y vamos a aplicar negrita. Bien. Ya tenemos nuestra tabla con ese formato que nos quedó así. Y bueno, le vamos a cambiar el color de etiqueta. Vamos a ponerle el que tenemos aquí, que es el color azul claro. Para ello nos ubicamos en tabla con formato, botón secundario, y hacemos clic en donde dice color de etiqueta. Buscamos el color azul claro y listo. Ahora sí, la tabla original, pues bueno, va a quedar únicamente con los datos así como están sin formato. Tabla con formato va a quedar de esta forma. Vamos a duplicar tabla con formato y haremos únicamente 3 fórmulas. Bueno, una fórmula y 2 funciones, extendemos y eso es todo. Ya no vamos a estar haciendo operación por operación, puesto que ya vimos que únicamente podemos hacer la primera y extender hacia abajo, si es que para abajo son las mismas operaciones. De la misma forma, una función podemos extenderla siguiendo este principio, si hacia la derecha es la misma operación, y en este caso sí. Vamos a duplicar tabla con formato. Para ello nos ubicamos en el nombre, tabla con formato, botón secundario. Hacemos clic en mover o copiar. Seleccionamos mover al final, crear una copia, aceptar. Al duplicado le vamos a cambiar el nombre. Para ello nos ubicamos en el nombre, que en este caso Excel le puso tabla con formato 2, botón secundario, cambiar nombre, y vamos a ponerle tabla, extender fórmulas. Tabla, extender fórmulas, enter. Vamos a cambiarle el color de etiqueta. Vamos a ponerle este anaranjado, y lo mismo aquí en los encabezados. Vamos a inicio, color de relleno y el mismo anaranjado. Bien, entonces tabla original se queda tal como está. Tabla con formato también la vamos a dejar así, y únicamente vamos a hacer una fórmula y 2 funciones en esta tabla, a extender y listo. Vamos a calcular el primer saldo. Para ello ponemos signo igual, seleccionamos el primer ingreso que está en B4 menos C4. Presionamos Enter y listo. Tenemos ya nuestro primer saldo. Seleccionamos la celda D4, buscamos el puntero para extender fórmula, hacemos clic y sin soltar hacia abajo, y automáticamente nos da los resultados que queríamos. Aquí no se alcanza a mostrar el resultado correcto en la celda D9. Hay que ampliarla. Simplemente nos ubicamos entre la columna D y la columna E hasta que el puntero cambie esta forma. Doble clic y listo. Podemos observar entonces que tenemos pérdidas en el mes de marzo, tenemos pérdidas en el mes de mayo y tenemos pérdidas en el mes de junio. A continuación vamos a calcular los totales correspondientes a los saldos, perdón, a los ingresos, a los egresos y a los saldos. Para ello vamos a utilizar la función suma y después la vamos a extender hacia la derecha, puesto que es la misma operación. Signo igual, nombre de la función que se llama suma, abrimos paréntesis, y con la cruz blanca le indicamos todo el rango en el cual queremos que nos realice la suma. Cerramos paréntesis, enter, y ahí está. El resultado es 341,177.
seleccionamos la celda B17 en la cual ya está la función. Podemos observar en la parte de arriba que aquí ya está creada la función que acabamos de hacer y lo que vamos a hacer es a extenderla hacia la derecha. Buscamos el puntero correspondiente, hacemos clic y sin soltar hacia la derecha y automáticamente nos realiza los cálculos. Como podemos observar, no aparece correctamente la información. Cuando nos aparecen estos caracteres, quiere decir que no es suficientemente el ancho de esa columna. Por lo tanto, me ubico entre C y D hasta que el puntero adquiera esta forma, doble clic y ahí está. Me ubico ahora entre D y E, doble clic y ahí está. Finalmente vamos a calcular los promedios de los ingresos, de los egresos y de los saldos, pero sin tomar en cuenta los totales. Nada más tomaremos en cuenta los ingresos, egresos y saldos, pero correspondiente a los meses. De la misma forma vamos a calcular únicamente el primero y extender hacia la derecha. Para ello vamos a poner signo igual, nombre de la función, que en este caso la función se llama promedio, abrimos paréntesis y le indicamos el rango de donde queremos que nos saque ese promedio. Cerramos el paréntesis y enter. Y ahí está. El promedio de todos los ingresos es 28,431. Esto quiere decir que si con nuestra calculadora sumáramos todas estas cantidades y las dividiéramos entre 12, automáticamente nos daría esto. Y en Excel lo podemos hacer de una forma más rápida. Voy a ajustar la columna A y ahí está. Bueno, finalmente como ya tenemos el promedio, vamos a extender la función hacia la derecha y ahí está. Nos da los promedios de los ingresos y de los saldos respectivamente. Entonces, la idea es que ya en Excel, una vez que ya sabemos que podemos hacer las fórmulas individuales, y que sabemos que podemos extender fórmulas, pues lo apliquemos. Entonces aquí solamente hicimos esta fórmula y estas dos funciones diferentes, que es la función suma y la función promedio. Y lo que hicimos, pues simplemente extender hacia abajo, puesto que en el caso de los saldos es la misma operación hacia abajo. Y en el caso de la función suma y de la función promedio, son las mismas operaciones hacia la derecha. Por lo tanto, Excel nos permite realizar de forma muy práctica únicamente la primera fórmula y extender hacia la derecha. Ya para terminar con esta práctica, si nosotros queremos mover el orden de las hojas, por ejemplo, observamos cómo el orden que yo tengo es tabla original en primer lugar, en segundo lugar tabla con formato y en tercer lugar tabla extender fórmulas. Vamos a suponer que yo quiero cambiar el orden, que quiero poner en primer lugar tabla extender fórmulas. Yo la quiero poner aquí en primer lugar. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Vamos a ubicarnos en este caso en tabla extender fórmula. Vamos a hacer clic y sin soltar, observen cómo aparece una hoja blanca en el puntero y un pequeño triángulo que apunta hacia abajo. ¿Sale? Voy a hacerlo nuevamente. Ahí ya no sale. Me ubico o nos ubicamos en tabla extender fórmula. Hacemos clic y sin soltar, ahí tengo el clic izquierdo presionado. Observamos cómo aparece esa hoja blanca en el puntero y ese pequeño triángulo apuntando hacia abajo. Quiere decir que yo puedo arrastrarlo en este caso hacia la derecha y observamos cómo ese triángulo se está posicionando en la primera parte. Al soltar, va a quedar en primer lugar tabla extender fórmulas. Suelto y ahí está. De la misma manera, si en segundo lugar yo quisiera que apareciera tabla con formato, mismo procedimiento. Hago clic y sin soltar observamos cómo aparece nuevamente ese pequeño triángulo y la hoja blanca en el puntero. Sin soltar, hago clic, la posiciono en segundo lugar, suelto y ahí está. Cambiamos el orden. Primeramente me aparece tabla extender fórmulas, después me aparece tabla con formato y al final me aparece tabla original. Voy a regresarla a su posición original. Simplemente me ubico en tabla original, clic, sin soltar y arrastro hacia la derecha
hasta que me indique que ya va a quedar en primer lugar. Suelto. En segundo lugar va a quedar tabla con formato, clic, sin soltar, hacia la derecha y suelto. Y ahora sí, este es el procedimiento que tenemos que hacer si nosotros queremos mover una hoja para que quede en primero, segundo, tercero o cuarto lugar. Entonces quedó tabla original únicamente con los datos, tabla con formato en la cual únicamente asignamos el formato correspondiente y tabla extender fórmulas en las cuales únicamente realizamos la primer fórmula, extendimos hacia abajo y en el caso de los totales únicamente hicimos la primer función suma y extendimos hacia la derecha. De la misma forma en promedio hicimos la función promedio y extendimos hacia la derecha para que se calculen automáticamente todos los datos que requeríamos en esta tabla.